El día de hoy queremos venir a compartir con ustedes el fruto de una investigación que nosotros desarrollamos como equipo, en el cual nos interesa las dificultades que tienen los estudiantes para comprender las condiciones de que una función compuesta exista. Acá tenemos un resumen de lo que vamos a hablar en esta presentación. Adelante. Bien, el objetivo de nuestra investigación corresponde a evidenciar un hecho didáctico. Un hecho didáctico, para que nos entendamos bien, corresponde a una actividad, a una situación específica que produce dificultad en el estudiante para poder aprender algo. También nuestro segundo objetivo es evidenciar que este hecho didáctico en específico que nosotros estamos proponiendo es un buen candidato a fenómeno didáctico. Cuando un hecho didáctico se vuelve algo recurrente, entonces empieza a aparecer literatura al respecto, evidencias como la que nosotros estamos intentando aportar. Cuando eso es suficiente, se considera un fenómeno a lo que se puede considerar motivo de estudio. Entonces, ¿cuál es la problemática que nosotros observamos? Los estudiantes presentan reiteradas dificultades en ciertas áreas de la matemática, esto en sentido general, pero nuestra problemática específica de estudio era la siguiente. Los estudiantes no consideran o no logran realizar correctamente la restricción de una función compuesta. La composición de funciones se vuelve entonces un proceso que es meramente mecánico y ocurre sin análisis alguno. Ahora, este es el hecho didáctico específico que nosotros quisimos presentar. Estudiantes de entre 16 y 18 años tienen dificultades para identificar las condiciones y restricciones involucradas en la existencia de una función compuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Aparecen ciertas preguntas que orientan nuestro estudio. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de restricciones de una función compuesta? Las funciones compuestas no siempre están definidas. Por lo tanto, el estudiante, cuando hace el proceso y lo hace mecánicamente, no es capaz de notar esas restricciones. Si no nota esas restricciones, podría darse cuenta que la función no está definida para ciertos valores. Entonces, ¿qué conceptos matemáticos están involucrados en la composición de funciones? Es una de las preguntas que orientan al estudio. ¿Y qué condiciones son necesarias y suficientes para que la función resultante exista en realidad? Entonces, ¿por qué es importante esto para la educación técnico-profesional? Si ustedes miran el gráfico que les vamos a presentar ahora, la composición de funciones es parte importante de lo que en el cálculo diferencial le llamamos la regla de la cadena, una herramienta que es importantísima para el desarrollo de las carreras de ingeniería y las carreras técnicas. Y también resulta un insumo importante para el cálculo integral. Entonces, la composición de funciones para la regla de la cadena también ha aparecido en trabajos diferentes al nuestro. Existen tres niveles del esquema sobre la regla de la cadena, y en un estudio desarrollado por Valdivia y Parragués el año 2015 se demostró que una de las partes más importantes que determinan el éxito o el fracaso de los estudiantes respecto del uso de la regla de la cadena es no entender que el recorrido de la función que yo introduzco en la otra tiene que ser subconjunto del dominio de la función que la recibe. Es decir, si yo tengo una función g o f, el dominio de la función g debe tener dentro al recorrido de la función f. Los antecedentes que nosotros recopilamos en la lectura variada, en realidad, que buscamos con respecto de la función compuesta, nos llevó primero a una que es de Crespo y Ponteville del 2003, en donde él evidencia que el concepto de la función como tal, tiene un alto nivel de complejidad en nuestro estudiante. Esta se ve, ¿por qué? Por un énfasis en lo que es la operatoria, el cómo es el trabajo con la función y el uso o el excesivo uso de la algoritmización. Entonces tenemos que finalmente el estudiante se confunde entre el concepto de función y sus representaciones. Debido, lógicamente, a esto que nosotros, cuando trabajamos con funciones, le damos mucha énfasis a lo que es la operatoria. O nos dedicamos solamente a un tema de que resuelvan. Y no le damos el uso que realmente tiene. También buscamos, Lucas a nosotros en el 2006 nos dice que los estudiantes realizan un tratamiento procedimental mecánico de la composición de funciones. O sea, ¿qué es lo que hacen? Ellos toman la función f, toman la función g, una dentro de la otra y se acabó el problema. Mecanizamos. No se establecen los dominios y los recorridos cuando hablamos de
composición de funciones. En el aula nosotros no lo hablamos. Quizás de alguna manera decimos que esta función existe, pero realmente le damos la importancia a lo que es el dominio y el recorrido de estas funciones. Si lo vemos en lo que es la aplicación, cada vez que nosotros trabajamos con dominio y recorrido de funciones, estas tienen realmente importancia en que si existe o no esta composición. Spivak nos dice más claramente todavía que si tenemos dos funciones cualquiera, se define una nueva función, que es la función compuesta. Esta está declarada inmediatamente, dice, con el dominio de f o g, donde x es el dominio de g y g de x, o sea, el recorrido, es el dominio de f. O sea, aquí nos dice claramente que tiene que haber una concordancia entre el recorrido de una función y el dominio de la siguiente, para poder que exista esta composición. ¿Qué más? Tenemos Valdivia y Parragués, que es quien nosotros buscamos con mayor en su estudio. Dice ahí que el 33% de los estudiantes a los cuales se le aplicó preguntas lograron coordinar el dominio y el recorrido de la función, 33%. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante pequeña que sí lograron ver que la función identificaba correctamente la condición. Entonces los otros estudiantes mecanizaron el ejercicio y finalmente no lograban diferenciar entre el dominio y el recorrido. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en nuestro estudio? Usamos el método cualitativo. Se explora el hecho en un ambiente natural y de manera conjunta. Entonces, usamos el análisis del contenido de Flicky del año 2004 para nuestro análisis. Para ello nosotros usamos un instrumento para la recogida de datos que es un cuestionario, que lo vamos a ver después. Entonces tenemos acá una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse en su contexto. Krippendorff, 1990. Entonces nosotros acá tenemos claramente que tenemos que hacer esto. Para ello nosotros la descripción de nuestra muestra, ¿dónde la hicimos? Tomamos un curso cuarto medio de un liceo, de 28 estudiantes de un establecimiento católico de niñas, chiquitito. De estos 28 estudiantes del establecimiento tenemos que son de un estrato socioeconómico medio y a los cuales el día de la aplicación de la encuesta asistieron 24 estudiantes. Cabe destacar que estos, anteriormente ellos habían visto el contenido de composición de funciones. El diseño que se tomó es una pregunta semiabierta, en donde se plantea que hay Javier y Luz están discutiendo acerca de la composición de funciones. Se le da el problema. Decimos nosotros acá que f y g son dos funciones dadas y se realiza el procedimiento. Pero ¿dónde está nosotros? ¿A qué apuntamos? A lo que el estudiante a nosotros nos tenga que justificar. Abajo dice, pero Luz le indica que falta algo importante. Javier insiste que está completo. Referente a esta discusión, ¿quién crees que tiene la razón? Entonces aquí a nosotros al estudiante, ¿qué le pedimos? Que analice finalmente qué es lo que sucedió ahí. ¿Por qué un estudiante dice que falta algo y el otro dice no falta nada? Quiere decir que el estudiante, uno, comprende un poco más o a lo mejor comprende un poco menos, algo sabe que le falta. Entonces para ello, nosotros hicimos una validación primero, tomamos este instrumento y lo llevamos a algunos expertos. Una pedagoga en matemática con 10 años de experiencia, jefe de departamento en matemáticas en un colegio de excelencia. Un magíster en matemática y estudiante de segundo año de doctorado en matemática, docente de la Universidad de Santiago, docentes en matemática e informática educativa con 15 años de experiencia y encargado actualmente de elaboración de proyectos enlace y mejoramiento académico de matemáticas. Además, esto también se validó con estudiantes del magíster de primer año de la Católica. ¿Ya? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Aquí está nuestra respuesta experta, qué es lo que realmente debería de haber sucedido. Si lo analizamos claramente, aquí la discusión es, tenemos el dominio de la función f, que en nuestro caso era la raíz de x, que tiene ciertas restricciones, que tiene que ser del 0 hacia el infinito, ¿sí? Todos los positivos incluyendo el 0. Y resulta que el dominio de la función g son todos los reales, porque es una línea recta. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo introduzco esta función x menos 5 dentro de la raíz,
automáticamente se tiene que provocar una restricción. Porque esto tiene que ser que la imagen de acá tiene que ser un subconjunto del dominio de acá. Y aquí nosotros tenemos, ¿qué es lo que sucede? Que al componer las funciones, x debe ser mayor o igual a 5. ¿Para qué? Para que exista la composición. Sin ese dominio, lamentablemente, no existe la función. Porque perfectamente un estudiante podría decir, no, la composición está bien, pero ¿qué sucede si yo tomo la composición y tomo un valor que fuera menos 2? Lamentablemente se destruye la teoría. Y eso en la aplicación, eso sí tiene mucha validez. Y ahora viene esta parte del proceso de la aplicación del instrumento y donde vamos a explicar algunas de las producciones de los estudiantes. Yo no puedo. ¿Cómo hago? Aquí al ladito. Por ahí. Por aquí cerca del sector. ¿Lo meto nomás? Pero por fuera. Afírmalo ahí. ¿Así? Pole. ¿Ahí? Y aquí afuera puede ser mejor para que no ¿Aquí? raspe. Ahí. Exacto. Y ahora le voy a abrir ahí. Es que podía, ¿no? Va a tener que ponerlo aquí. ¿Ya? Salí favorecido. Ya no hablemos de eso. Gracias. Ya, bueno, de acuerdo a lo que nos comentó la profesora en la diapositiva anterior, pudimos establecer ciertos errores y dificultades a las cuales se podrían enfrentar un estudiante, ¿cierto? A resolver nuestro cuestionario. Entonces, como error, ¿cuál establecimos? Considerar que al proceso de la función compuesta dada le hace falta un procedimiento algebraico. Eso podría ser una de las consideraciones del del estudiante. Ahora la asociamos a cuál dificultad, a problemática en la operatoria de la composición de función. Los errores de no entregar la restricción de la función compuesta que ahí se está describiendo y entregar incorrectamente esta restricción, la asociamos a la dificultad de no considerar las restricciones de las funciones dadas. Bueno, cabe resaltar acá que nosotros no evaluamos o no tuvimos en cuenta si el procedimiento algebraico que pudo desplegar un estudiante está bien o no. Eso no es nuestro objetivo. ¿Sí? Lo que nosotros analizamos fue si los estudiantes consideran o no la restricción de esa función compuesta que nosotros estamos declarando. Ahora, en base a esto, pudimos levantar 3 categorías. La primera categoría es identificar de forma correcta las restricciones del dominio de la función compuesta. Categoría 2, identificar la necesidad de restringir el dominio de la función, pero no lo hace de forma correcta. Y la tercera categoría, no tomar en cuenta ninguna restricción. ¿Sí? Entonces, en base a estos, digamos, 3 casos, podemos organizar todo. Bueno, en cuanto a la recogida de datos, se hizo durante la clase de biología a las 12:30. Tuvo una media hora de duración y las estudiantes habían señalado recordar el contenido. Ya como lo habían explicado los compañeros, se había dado anteriormente en una clase. Y se hizo una resolución de manera honesta y autónoma por parte de las estudiantes, hay que recalcar eso. Ya, en cuanto al análisis y organización de los datos, ¿cierto? Lo organizamos en una tabla. Entonces, de manera horizontal están las categorías que habíamos descrito y cada columna corresponde a cada estudiante de la muestra, 24 en total. Entonces, si un estudiante se encuentra dentro de una de las categorías, lo representamos con el número 1, en caso contrario con el número 0. Entonces, en esta última columna se muestra la cantidad de estudiantes que hay dentro de cada categoría. ¿Ya? Ahora, las categorías que van a apuntar a nuestro hecho didáctico van a ser la 2 y la 3, que es considerar la necesidad, ¿cierto?, de restringir el dominio, pero no lo hace muy bien. Y la tercera es no considerar ninguna restricción. Ya, entonces para la primera categoría quisimos poner esta producción de una de las estudiantes cuando identifica de forma correcta la restricción. Entonces ya justifica, a pesar de que ya se tiene la base raíz de x menos 5, todavía se necesita saber qué número corresponde a x, o mejor dicho, a qué valores no puede corresponder x. Entonces ya hace un pequeño desarrollo algebraico y ahí, según ella,
da como el conjunto a la cual da respuesta a la composición de función. En la segunda categoría, en considerar la necesidad de restringir, pero no hacerlo como muy bien, una de las chicas dice, para que sean reales tiene que ser mayor que 0, le falta terminar el ejercicio. Entonces, ¿por qué lo metemos dentro de esta categoría? Porque la niña, claro, dice, hay algo que yo debo hacer, hay algo que yo debo restringir, pero no lo hace concreto. ¿Sí? No me dice, este es el conjunto que yo debo de tener para considerar esta restricción. Y en cuanto a la última categoría, en no considerar absolutamente ninguna restricción, tenemos la producción de esta estudiante, donde solamente es un procedimiento algebraico, no hay ningún vestigio de restricción alguna, para nada. Se me había comentado, devuélvete a la primera categoría. Claro, en esta categoría identificamos 4 de 24 estudiantes. En la segunda categoría identificamos 8 de 24 y en la última categoría identificamos 12. Entonces, ¿qué nos significa esto? Que dentro de las categorías 2 y 3, que son las que apuntan a nuestro hecho didáctico, hay 20 de 24 estudiantes que no consideran la restricción, o si bien si lo hacen como más o menos, si no tan bien. Entonces, a partir de eso, ¿qué podemos concluir? Que el hecho didáctico sí existe, sí es una realidad, de que de verdad los estudiantes no están considerando la restricción de una función compuesta. Que este hecho didáctico es un buen candidato a fenómeno didáctico, lo que está corroborando y damos más evidencia a las investigaciones de Valdivia y Parragués, que afecta la relación entre el proceso de composición y la condición de su existencia. Y al final lo que quisimos hacer en nuestro estudio fue como mostrar que en verdad ese hecho sí existe, ¿cierto? Da más evidencia y aparte dejar el problema abierto. Si alguien quiere abrir su estudio para resolver las causas del por qué tenemos esta dificultad, ¿por qué pasa? Entonces es algo que dejamos abierto al resto de las personas. Y ese fue nuestro trabajo. Por su atención, gracias. No sé si hay alguna consulta, sugerencia, será bien recibida. ¿Qué cursos se enseñan funciones compuestas? Cuarto medio. Cuarto Sí. medio plan común. Hubo una temporada en la cual se enseñaba función compuesta en primero medio, pero con este cambio que hubo, se dejó en cuarto medio y se enfocó bien justamente por el tema del dominio del recorrido. Porque en primero medio solamente era algoritmo y nada. ¿Y se ven solo algunas funciones? ¿Algunas que...? Sí, lo que pasa es que en primero medio se enseña solamente con diagrama sagital. Y cuando ya se tiene la capacidad, cuando el estudiante ya ha revisado los contenidos de dominio y recorrido, se empieza a trabajar con funciones específicas que tienen problemas de restricción. No se trabaja con todas, por ejemplo, no se trabaja con funciones trigonométricas, pero se trabaja con función raíz, que es uno de los casos más claros donde hay restricciones con el dominio. Dentro de la experiencia que los recuerdo que le dan al trabajar con ese problema de la raíz y del equilibrio psico, ¿intentaron trabajar con otro, por ejemplo, con el logaritmo? No, porque quisimos como enfocar, de hecho habíamos pensado como como un problema más amplio, ¿cierto? Pero en la práctica se nos dificultó un poco, entonces decidimos como apuntar en algo muy específico, para evidenciar en nuestro hecho que fue al final lo que queríamos. Pero por supuesto Se puede hacer sí. con muchas funciones. Nosotros cuando vimos primero cuál de todas era la mejor la composición, que quizás no podía, nosotros mismos dijimos, vamos a encontrar más problemas finalmente. De hecho el logaritmo Logaritmos, finalmente también son funciones que se ven, porque se ve logaritmo, se ve raíces, exponencial, pero nosotros debíamos de tratar de enfocarnos en alguna que nos diera como la evidencia más clara. Sí, porque las otras funciones que nosotros podríamos elegir, porque el logaritmo estuvo dentro de la discusión en el momento de elegir la función, nos daban también otras situaciones que podían no dejar tan claro el hecho. Habían algunas situaciones que podían hacer que el estudiante también fallara y que no estaban dentro de nuestro motivo de estudio. Entonces, para eliminar ciertas variables y dejarlo lo más limpio posible para establecer este hecho, lo mejor fue trabajar con esa. El hecho al fenómeno, ¿qué elementos estarían faltando para robustecer eso? Porque al parecer a todas luces esto tiende a ser un fenómeno. tiende, sí. Sí. Sí, nosotros consideramos de que
lo que hace falta es mucha más evidencia al respecto. Por eso que nosotros tuvimos como objetivo establecer esa evidencia. No pudimos hacerlo en una muestra tan grande, sin embargo consideramos que aportamos un poco a eso. A medida que vamos reuniendo más evidencia, podemos establecer mayor literatura al respecto y fortalecer la literatura anterior para que por fin lo podamos catalogar como fenómeno. Y otra cosa también importante que creemos que debe faltar acá es un marco teórico fuerte que pueda sustentar lo que yo estoy diciendo. O sea, aquí esto, para que no se pueda obviamente destruir, falta un marco fuerte. Esa es la verdad. Más o menos tienen visto con qué marco teórico. Estamos recién empezando con eso. Sí, estamos conociendo los marcos apenas, entonces como que... ¿Y buscaron ustedes los libros de texto cómo se enseña la función compuesta? Sí. Hasta que traje en medio. Porque quizás los alumnos repiten lo que sale en los libros. Sí, puede. Sí. O hay libros clásicos de repente que tienen alguna predilección. Bueno, no es nuestro objetivo obviamente descalificar los textos, pero sí nosotros vemos que los textos escolares tienen fallas. Y fallas muy evidentes para nosotros como profesores de matemáticas, porque lo de finalmente lo que es el dominio y recorrido en la función compuesta se dice en el libro, pero así como, tiene que haber un dominio y tiene que haber un recorrido, pero no determina. No se ahonda en eso. Si hay algo que nosotros notamos cuando hicimos la revisión de los libros es que está todo basado en algebraización. Es decir, el proceso mecánico a través del cual yo hago la composición de funciones, que es algo válido por sí mismo, tiene razón de ser, pero no es completamente el tema del cual nosotros estamos estudiando cuando hay funciones compuestas. Nosotros, de hecho, cuando elegimos la muestra también nos fijamos en un curso donde el uso de los libros no fuera tan fuerte, sino que se fijara más en lo que había hecho el profesor en la sala, de tal manera que esa variable tampoco influyera en nuestro estudio. ¿Ya? Gracias.